Faro en la noche. Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de la diócesis de Buenaventura, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, y Monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias, vicario apostólico de San Andrés y Providencia, estarán conversando junto al padre Ramón Zambrano en este programa de Faro en la noche. Situación migratoria, acompañamiento de la Iglesia a procesos de paz, atención a población vulnerable y sínodo de la sinodalidad son realidades en las que están inmersas las regiones del país. A lo largo de este programa conoceremos cómo los prelados, a través de su servicio y acompañamiento como pastores, visibilizan el compromiso de la Iglesia Católica para contribuir al desarrollo del país y la misión evangelizadora. Bienvenidos a Faro en la Noche. Es una dicha poder estar aquí en la conferencia episcopal y poder tener un encuentro con los señores obispos. Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica, pues tiene esta buena oportunidad y poder conversar con los obispos sobre esa mirada de fe, esa mirada pastoral desde las regiones. Por eso les agradecemos muchísimo a los tres señores obispos que nos han acompañado, que nos van a acompañar y nos van a dar una palabrita sobre las regiones. Monseñor Hugo Alberto Torres, que es el arzobispo de Santa Fe de Antioquia. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la mirada paisa, la mirada de Santa Fe de Antioquia, pero también tiene otra miradita ahí que recuerda con cariño, ¿no? La situación del país mirada desde la región del occidente antioqueño y el Urabá. Esa es una miradita muy importante. Permítame, yo sigo presentando aquí a Monseñor Jaime Uriel Sanabria, que es el obispo de San Andrés Islas y Providencia, el vicario apostólico. Monseñor, muchas gracias por darnos este rato. Gracias a ustedes y muy amables por abrirnos la posibilidad de decir una palabrita desde el sector insular de Colombia. Miradas de nuestra querida Colombia y alguien que también lo conocen mucho porque está muy comprometido con toda esa realidad social desde la diócesis de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío. Muchas gracias por darnos también este rato. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes, los que nos están viendo allá en sus casas, en los lugares de su trabajo y poder conversar y dialogar sobre las realidades que estamos viviendo. Entramos con Monseñor Hugo Alberto, nos contaba esa realidad tan compleja y tan variada que usted ha vivido y que comparte. Sí, con este nuevo gobierno que hace casi 2 años llegó al país, toda la región tenía una gran esperanza de que el cambio realmente iba a ser vertiginoso, ¿no? Hoy vemos más bien una situación como de cierta falta de credibilidad, cierto descontento, porque no se ven precisamente las obras fuertes que transforman la región. Más bien todo se ha ido como ralentizando afuera pues del puerto de Puerto Antioquia, que es la gran esperanza para mover la economía de este sector del Urabá, y que el tema de las vías todavía está muy lento. Es imposible hablar de un desarrollo macroeconómico del país y hacia esa región mientras las vías continúen tan lentas en la ejecución. Y ahora nos saltamos hacia nuestro archipiélago, San Andrés, Santa Catalina, Providencia, todo eso que nosotros queremos y que vemos, pero lo vemos muy de lejos, ¿no? Bueno, efectivamente, nuestro vicariato está compuesto por 3 islas que tienen habitantes, ¿no? San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es un vicariato que apenas tiene 43 kilómetros cuadrados de territorio, sin embargo con una población que supera los 100.000 habitantes. Entonces, pues allí en estos momentos encontramos un pueblo creyente, un pueblo con mucha fe, con mucha ilusión, que ha soportado unas situaciones de prueba muy fuertes.
en todo Colombia la pandemia, pero además allí la situación de los huracanes que destruyeron enormemente las islas de una manera y de otra afectadas, y últimamente afectados también por la caída del turismo, porque las empresas aéreas que estaban llevando mayor cantidad de población a estas islas ahora no están. Entonces la caída económica ha sido muy fuerte, muy fuerte. Entonces es un pueblo que está necesitando una mirada pues muy local y de mucha urgencia para ayudar a reactivar la economía de las islas, y que tristemente no se ve. No se siente ese apoyo de parte del gobierno central, y entonces por quedar allá como muy arriba, entonces también queda un poco aislado de muchos programas y de muchas ayudas que debieran estar ahí muy en la isla. Monseñor Darío Jaramillo, ¿cómo es la realidad de Buenaventura? Bueno, el Pacífico colombiano en general, y Buenaventura es un territorio, digamos, pertenece a otra Colombia, le llamamos la otra Colombia porque hay otras lógicas, hay unas dinámicas muy difíciles, especialmente el tema de violencia, hay presencia de todo tipo de grupos al margen de la ley y de economías ilegales. Por ahí sale prácticamente todo lo que es la cocaína hacia el exterior, pero además ingresan armas, hay grupos delincuenciales, hay mucho tipo de economías, por ejemplo, la minería ilegal, el comercio de la madera y otro tipo de acciones que hacen que esta población se vuelva muy empobrecida. Además, la histórica situación de olvido de los gobiernos que no se han centrado, no han visto en el Pacífico una oportunidad. El país se desarrolló en el centro, alrededor de 2 grandes ríos, pero la periferia siempre es la que padece y es la que le da la riqueza a este país, el alimento, las oportunidades, y cada vez el Pacífico se vuelve más importante, y es ahí donde Buenaventura coge más relevancia, y necesitamos precisamente eso, que Buenaventura retorne, y el Chocó, y el Cauca, y el Nariño. Esas son salidas muy importantes para el sur y norte del continente, pero también nos conecta con el Asia. Por lo tanto, estamos en un territorio con muchos problemas, pero con muchas oportunidades. Ustedes, ya que han hablado, nos dicen el tema del centralismo. O sea, hoy es evidente que el gobierno central es una característica propia de nuestro país. Hay algunos arbores de desarrollo en ciertas ciudades, que hablar de Medellín, que hablar de Barranquilla, digamos que es lo más cercano, digamos, allá, que hablar de Cali. Son como epicentros de desarrollo, de industrialización, pero sin embargo no logran tener una cobertura de esos sitios como de impacto sobre todas esas regiones. Es que hay unos proyectos que son macros, y cuando uno va a hacer como un poquito la veeduría ciudadana de los mismos, todo termina concentrado en decisiones estatales, en manos del gobierno, Secretaría de Vías, de Transporte, Invías, la ANI, etc. Entonces, cuando esos proyectos tan macros no tienen capital, digamos, del departamento, aún de los municipios, entonces las decisiones a veces terminan siendo o parar o quitar los recursos. Hoy se está pidiendo mucho la colaboración de del departamento de Antioquia, de los municipios, para que, poniendo su granito de arena, esas obras se puedan ejecutar. De hecho, pues yo diría que en Antioquia ha habido un buen desarrollo, un buen aporte. Los municipios han tenido unas administraciones muy exitosas en todo el occidente y en el Urabá. Entonces ya eso crea como una cierta esperanza de que también los privados puedan ir metiendo la mano para que el desarrollo se concretice, en este caso, en vías rápidas. Bueno, si bien es cierto, las islas tienen un contacto mucho más caribeño, necesariamente para poder promover mejor a las islas se necesita una atención local, ni siquiera regional, porque es que las islas tienen una identidad cultural propia y luego no tienen una conectividad tan fácil con la región.
por lo tanto tiene que hacérsele una atención mucho más local y una atención muy fuerte en diversos aspectos, en el campo de salud, por ejemplo. Allá tenemos algunos nexos con Barranquilla, con Medellín y con Bogotá principalmente para cuestión de atención en salud, porque allí no alcanza el hospital a dar una atención suficiente a las diversas especialidades que se requieren allí. Y luego otra serie de programas que necesariamente tienen que hacerse desde allá y allá mismo, porque de lo contrario no van a tener un impacto suficiente y no van a ayudar a una transformación real de lo que necesita allá las islas. Yo creo que por el hecho de ser insular necesita una atención muy especial y muy local. Señor Rubén. Bueno, el presidente Gustavo Petro, desde que llegó al poder y a la presidencia, ha manifestado su deseo de darle oportunidad a las regiones, de llegar a esos sitios más alejados y olvidados, y ha preferido, digamos, de una manera especial el Pacífico colombiano y volcar el Estado hacia allá, para que, recogiendo las potencialidades del territorio, pueda integrarse en la economía nacional. Pero tenemos esperanza, esperamos que de todas maneras se cumplan estas promesas y que no sea un aumento de la frustración de nuestro territorio. Algunas cosas se están haciendo, por ejemplo, en el tema en el que estamos nosotros muy comprometidos, es el tema de la paz urbana. En la paz urbana, nosotros en Buenaventura, en el casco urbano, tenemos dos bandas grandes, fuertes, llamados los chotas y espartanos, que cuidan el transporte de la coca hacia el exterior y otro tipo de economías. Hemos venido en un diálogo con ellos, en un marco, digamos, nacional, pero ante todo nosotros apoyando y dando confianza, generando confianza en estos grupos, y hemos logrado pasar una franja de violencia muy importante. En el 2020, Buenaventura ocupaba el 7º puesto como la ciudad más violenta del mundo. Luego pasamos en el 2021 al puesto número 13, en el 22 pasamos al puesto 43, y en lo que llevamos del 2023 y el 2024, ya salimos del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Son pasos pequeños, pero muy importantes, significativos. Tenemos problemas también, como en toda parte, del tema del robo, de la extorsión y de otros delitos conexos. Pero hemos reducido todo lo que significa la violencia de los homicidios en la ciudad. Por ejemplo, en el mes de enero de 2024, apenas hubo un solo homicidio en una ciudad que siempre se consideró muy violenta. Eso estamos trabajando fuertemente en el marco también de la paz total y con jóvenes en paz y generando algunas oportunidades para muchos jóvenes, que yo creo que es donde comienza a gestarse un nuevo país en las regiones. La posición geográfica de nuestro país parece que ha hecho que confluyan muchos fenómenos de migración, muchos extranjeros que no se quieren quedar en Colombia, algunos sí, pero quieren pasar hacia Estados Unidos. ¿Eso lo notan ustedes en sus regiones? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben ustedes en sus regiones? Mira, Santa Fe de Antioquia es una ciudad intermedia entre Medellín y Necoclí. No son muchos los migrantes que pasan por la zona, pero sí ve uno ya las calles pobladas de muchos venezolanos que buscan la moneda, buscan la ayuda del público para poder seguir su tránsito. Pero fíjense que en la zona de Necoclí el año pasado pasaron más de 500.000 personas y en lo que va de este año, según decían, en enero iban ya más de 10.000. Eso significa que el fenómeno sigue creciendo. Y lo más triste de todo es que no deja de ser un tráfico de personas organizadas internacionalmente y de pronto de espaldas a la acción del gobierno. Entonces yo sí, en estos días, hace unos 15 días u 8 más bien, otra embarcación naufragó, murieron 3 migrantes. ¿Y por qué? Porque se quedó sin gasolina. Y el vaivén de las olas hizo que la gente toda se tuviera que tirar al río, al mar. ¿Por qué permiten que ocurran estas cosas? Cuando debería haber digámoslo así, un llevar en embarcaciones con todas las garantías
significa que hay muchas embarcaciones que todavía no cumplen los estándares y lo hacen de manera camuflada. Entonces yo sí creo que el tema de la migración sigue creciendo, sigue enriqueciendo a muchos y sigue produciendo muchos muertos. En San Andrés, lo que antes, hace un par de años, ocurrían unas 3.000 personas que pasaban por allí buscando las costas de Nicaragua o Costa Rica, se ha incrementado de una manera impresionante. Y últimamente el paso de personas es muy alto, es muy grande y es muy peligroso. Ha dejado una serie de víctimas, una serie de embarcaciones que han desaparecido y no se ha sabido nada. Todo muy conectado con la ilegalidad y todo lo demás. Entonces es muy preocupante y ha crecido enormemente el tráfico y el paso de personas, ya sea a Costa Rica, ya sea a Nicaragua, y con unos precios muy altos. Algunos pagan con la vida, otros tienen que pagar $5.000 para que los pasen, y se convierte en un negocio supremamente lucrativo, pero supremamente dañino. Muchas víctimas, desaparecidos, que no se sabe nada de nada. Eso preocupa enormemente. Bueno, en el Pacífico, especialmente en la zona de Buenaventura, donde yo soy el obispo, realmente ahí es poco el flujo migratorio, porque la salida por mar hacia el norte es muy larga y es muy peligrosa. Por el mar es muy violento, lo que llamamos las bocanas, las salidas de los ríos crean unas olas muy fuertes y es poco lo que migran por allá. Lo que tenemos mucho es desplazamiento por violencia de las comunidades, desplazamiento forzado, que las comunidades sí se mueven en ese Pacífico porque hay combates y eso es lo que hace que haya un movimiento migratorio interno muy complejo, y también dentro de la ciudad se llama entre barrios, porque los amenazan o porque los extorsionan o porque corren peligro y por eso van de un lugar a otro, pero no tanto el internacional. Estamos en Faro en la Noche con este especial que nos han brindado estos queridos señores obispos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estás viendo Faro en la Noche. La que nos han dado los señores obispos que tenemos invitados para mirar las regiones. No somos solo Bogotá, no somos solo ciudades, sino somos regiones llenas de vitalidad, llenas de cultura y llenas de complejos y serios problemas y de muchas posibilidades. Pero también hay una mirada pastoral, hay un caminar juntos que se ha emprendido desde el sino de la sinodalidad. Ese ha sido un tema de la conferencia episcopal, el sino de la sinodalidad. Cuando ustedes escuchan todo lo que ha acontecido, todo lo que implica eso, ¿cómo ustedes lo ven desde sus regiones? Vamos ahora a empezar aquí desde Monseñor Rubén. Bueno, muy importante el tema de la sinodalidad, que significa caminar juntos. Vamos caminando juntos. Y un tema que me ha llamado la atención es el tema de la escucha, escuchar al otro. La iglesia siempre ha sido muy piramidal, lo que diga el Papa, los obispos, el Padre, pero hoy en día está la iglesia invitándonos a caminar juntos, que todos podemos opinar, podemos mejorar, podemos participar en la acción de la iglesia y en la misión evangelizadora. Caminar juntos significa que todos somos responsables, porque todos somos los bautizados, tenemos esta misión. Y yo creo que es muy importante esta apuesta que el Papa le está haciendo a la iglesia, fruto del Vaticano II y del documento de Aparecida, pero también fruto de una reflexión espiritual de la iglesia en torno a que todos somos iglesia y debemos ir a todos los que necesitan escuchar la buena noticia de Jesucristo. Bueno, yo estoy en una región donde vive un pueblo supremamente cristiano, creyente, de mucha fe, con varias tradiciones religiosas. Y es ahí donde la sinodalidad adquiere una importancia muy grande, porque significa caminar con los otros, vivir con los otros, hacer programas con los otros.
y eso adquiere una validez muy importante. Y de hecho hemos logrado algunas cosas muy interesantes con otras tradiciones religiosas, inclusive de más trayectoria histórica en la isla. Hemos hecho algunos programas conjuntos, banco de alimentos, es decir, y no hay una competencia, no hay una relación así agresiva de unos con otros, y eso nos ayuda enormemente a darnos las manos y a caminar siempre juntos. Yo creo que esa es una buena cosa. Y me parece también otro elemento muy valioso de la sinodalidad, el hecho de darle importancia y validez a las culturas propias que se encuentran. Allí tenemos la comunidad étnica raizal con una identidad propia y unos valores muy bellos. Y cómo trabajar con ellos, cómo escucharlos, cómo caminar con ellos. Me parece que eso enriquece enormemente la acción pastoral y la obra evangelizadora de la Iglesia en el vicariato. En la provincia de Santa Fe de Antioquia, pues hay unas diócesis como Apartador, Santa Rosa, Santa Fe misma, que hace ya muchos años han venido trabajando unos sistemas de evangelización. Unos el PIP en este momento, otros el CINE. En el Quibdó y Mina hay sus proyectos propios. Entonces el tema de la sinodalidad viene como a refrescar, a darle cierta entusiasmo, direccionamiento a estos sistemas pastorales. ¿Por qué? Porque siempre se está buscando la participación de todos, el que descubramos que la tarea es la misión de la Iglesia, que todos somos corresponsables y que nuestras estructuras tienen que estar más en diálogo con la gente, con la comunidad. Por eso, muy bienvenido pues el tema de la sinodalidad, porque entonces nos dice qué estamos haciendo bien, qué tenemos que cambiar y por dónde enrutar muchas acciones pastorales. En esa línea, seguramente pues, se experimenta que en muchas diócesis y en las comunidades religiosas, las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa y consagrada disminuyen. Eso también se ve en las mismas realidades pastorales de ustedes. Y ahí, respecto a eso, ¿qué piensan ustedes desde las regiones sobre ese tema vocacional? Bueno, yo diría que una de las reflexiones importantes del sínodo es el papel del laico en la iglesia. Cómo el laico coge protagonismo y entra a ser parte de la misión evangelizadora. Se habla de los ministerios, por ejemplo, el ministerio del catequista y otros ministerios importantes. Fortalecer el diaconado permanente en las distintas jurisdicciones. También un poco darle el papel a la mujer, es otro tema bien interesante. Las mujeres son la mayoría de la iglesia y a veces quedan en un segundo lugar. Pues el Papa está invitando a integrarlas a los distintos consejos, a consejos de pastorales, económicos, para que aporten desde sus capacidades. Entonces yo creo que este sínodo está invitando a darle protagonismo a los laicos para que esta evangelización pueda ser más integral. Bueno, el tema de las vocaciones ciertamente es una gran preocupación de la Iglesia, porque en todo lado se nota pues que no hay vocaciones suficientes para adelantar todo el trabajo. Pero esto de la sinodalidad nos obliga, sobre todo en eso, a trabajar las vocaciones en un proceso constante. Las vocaciones no surgen de la nada, surgen de un proceso, de un trabajo evangelizador. Y la sinodalidad nos obliga a estar un poco más en esos trabajos constantes y permanentes, desde los niños, irlos llevando en su crecimiento, no solo humano, sino espiritual, irlos acompañando. Por eso esto nos ha obligado a nosotros allá en la isla a diseñar procesos de crecimiento en la fe. Recibir a los niños de 6, 7 años, irlos acompañando, no solamente para la celebración de los sacramentos, sino formarlos en la fe y que ellos se vayan involucrando en las comunidades, que celebren con su comunidad, que vivan con su comunidad, que se integren con ella. Y fruto de eso, esperamos que vayan acrecentándose el número de las vocaciones. Y ciertamente es una gran preocupación de la Iglesia, pero solamente saldrán vocaciones cuando hay comunidades vivas en la fe, con un trabajo serio en la obra evangelizadora, donde los niños y los jóvenes son protagonistas.
En algunas diócesis de la provincia de Santa Fe nos estamos quedando con el seminario como una casa desocupada, ¿no? Santa Rosa, que era que tenía hasta 300 seminaristas, ahora llega alrededor de 50. Las demás no llegamos ni siquiera a 20. Eso hace pensar que tenemos que buscar otra estrategia para la formación, integrando seminarios a futuro. Y nos hace pensar también que tenemos que reforzar el tema de la pastoral juvenil. Cómo hacer el acompañamiento de los jóvenes, de tal manera que podamos despertar en ellos el deseo de consagrarse al servicio del anuncio del Evangelio, a través del ministerio, ¿cierto? Y por otra parte, pues también nos toca seguir trabajando con la formación de laicos. Ante la falta de vocaciones, toca fortalecer laicos formados. Monseñor Jaime, querido. Bueno, yo quiero compartir una experiencia muy bonita que se está dando a nivel de la provincia eclesiástica allá de Cartagena. San Andrés pertenece a la provincia eclesiástica de Cartagena, con la arquidiócesis de Cartagena, Magangué, Sincelejo, Montería, Montelíbano y San Andrés. Y es el pensar la formación de los sacerdotes a nivel provincial. Y de hecho es uno de los seminarios que va adquiriendo como ese rostro provincial. Y se van juntando todas las diócesis para tener un solo seminario y juntar fuerzas y establecer una estrategia de la que hablábamos, señor Hugo, de buscar... Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos, sí. Entonces es una estrategia muy significativa y que ayuda a darle también mucha identidad regional a los que se van formando y a las nuevas vocaciones. Y ayudaría mucho también, me imagino, a que no se sienta que 5 seminaristas son de esta diócesis y somos solo en este proceso de formación 5, sino que somos varias gente que está caminando en esto de las regiones. Y otra cosa, uno tiene que destinar casi que el mismo número de sacerdotes para 20 que para los 50. Claro que sí. Ese es un tema. Claro. Y en este sentido, el seminario de Cartagena, que es donde estamos, es de uno de los seminarios más grandes del país en este momento en cantidad de 71 estando ahí, pero hay otros que están en experiencia, en las parroquias de experiencia pastoral, que sumados todos darían 103 seminaristas. Es harta gente. Es una experiencia significativa y que vale la pena tenerla en cuenta. Buenaventura se forman donde, en Popayán o en Cali. Nosotros los tenemos repartiditos, unos en Cali, otros en Buga y otros en Pereira, porque nos interesa mucho que los sacerdotes de Buenaventura se formen en la experiencia del Sistema Integral de Nueva Evangelización, que es la columna vertebral de nuestro plan pastoral diocesano. Y en Pereira los seminaristas no solo se están formando en el tema filosófico y teológico, sino que también cada seminarista hace parte de una pequeña comunidad y van en los miércoles en la tarde y en la noche a acompañar una pequeña comunidad. Entonces viven la experiencia y eso nos parece importante para que cuando vayan allá a ejercer en la ciudad, en la diócesis, pues puedan ya tener conocimiento de ese plan del Sistema Integral de Nueva Evangelización. Celebraremos ahorita a mitad de año el Congreso Nacional Misionero, que recuerda que hace 100 años unos colosos misioneros, entre ellos Santa Laura Montoya, y tuvieron estas intuiciones tan hermosas de hacer Congreso Misionero. A ustedes les toca unas realidades misioneras bastante interesantes, bellísimas pero complejas. Muy bonito. ¿Quién no quiere ir a San Andrés? Pero el mar y la realidad misma es otra manera de pensar. Las selvas, los ríos, hermosísimo todo eso, bellísimo. Pero una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Es duro ser obispo misionero en todas estas realidades? ¿O cómo ustedes han podido integrar en su ministerio esa realidad? Porque una cosa es verlo en televisión y uno diga qué lindos ríos, qué lindo mar, qué linda playa, qué linda selva. Pero otra cosa ya es pasar allá la vida, 6 horas, 7 horas a lomo de mula, toda la vida en un mar muy lindo, pero en una isla. ¿Cómo han integrado ustedes esas realidades? ¿Cómo las han vivido en su dimensión misionera
y espiritual. Empecemos con Monseñor Jaime. Bueno, pues primeramente yo soy de Tunja, allí de Boyacá, del seno de la religiosidad y del frío y de una cultura absolutamente propia, pero muy distante y muy diferente de la cultura a la que me han enviado a servir allá. 7 años y medio llevo en San Andrés y Providencia, y eso le obliga a uno a hacer unos aprendizajes que son muy interesantes, pero son muy exigentes. Aprender a conocer la gente, su cultura, aprender a estar ahí. El solo hecho de estar ahí es un acto misionero de muchísimo valor. El hecho de estar acompañando comunidades, de estar allá siempre, el hecho de estar buscando estrategias de cómo llegar, de qué lenguajes utilizar, de qué imágenes valerse, de qué herramientas, inclusive de qué recursos, porque somos un vicariato que es una iglesia naciente, una iglesia que se está estructurando, pero que también en cuestión económica no es tan solvente como para hacer tanto ejercicio y tanto trabajo, que allí es muy costoso y todo lo demás. Todo eso obliga a abrirse a otra dimensión. Por eso que cuando hablamos del Congreso Misionero, yo creo que es una oportunidad grandísima para la Iglesia colombiana de volver a retomar ese espíritu, que no es un adorno de la Iglesia, ponerle como una florecita para que se vea linda. No, la dimensión misionera es esencial, es de su naturaleza, y volver a revivir todo eso es una maravilla, y yo creo que nosotros con gran esperanza estamos ilusionados. El año pasado participamos en el Congreso como preparación, en el Congreso Regional Misionero que fue en Cartagena, una experiencia muy bella, se va creando un espíritu muy bello, y este año tenemos la esperanza de que se despierte la ilusión, que haya muchos laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas que quieran gastar su vida en estos sitios que, como lo han dicho, bellos pero exigentes. Los amaneceres y los atardeceres en territorio de costa, selvas, ríos y aún en montañas como Santa Fe son muy bellos, pero los permaneceres son muy complicados. Tiene que tener un espíritu, digámoslo así, de mucha valentía, esos sacerdotes que permanecen en estos territorios. Tienen que tener espíritu aventureros para poder soportar situaciones muy complicadas. Yo creo que la base campesina de muchos sacerdotes nuestros ayuda a que ellos tengan un espíritu de sacrificio que les permite gustar esos espacios y estar. Y lo más interesante, por ejemplo, Santa Rosa y Santa Fe de Antioquia tienen una experiencia de largo alcance ya de sacerdotes allentes en el Asia, en Estados Unidos, en Bogotá, en el Amazonas. Entonces yo creo que este Congreso Misionero número 13 tiene que ayudarnos a descubrir que la iglesia es una y hay que estar donde más nos necesitan. Por eso ojalá que surjan muchas vocaciones misioneras para seguir compartiendo la fe con sacerdotes que podamos enviar. Estos regresan y otros continúan el trabajo para que haya una riqueza entre iglesias. Bueno, el Papa Francisco dijo que la iglesia debería ser un hospital de campaña. Y realmente a nosotros nos toca en estos territorios vivir en medio de la violencia, los disparos, los enfrentamientos, recoger las víctimas de la violencia en las veredas. Nos toca ir a mirar, a atender los desplazados, a los frutos de esos jóvenes que mueren por estar en las pandillas, en la delincuencia, y también a consolar un pueblo que está sufriendo, pero estar ahí con ellos, acompañarlos. No es fácil, a veces nos ponen un fusil en la cabeza, como una noche en el río Naya, entre la vereda San Francisco y en un lugar que se llama Puerto Merizalde, que es en la selva profunda del cañón del Micay, donde sale la mayor parte de la cocaína. Un grupo de paramilitares con un grupo guerrillero nos pasaron del río, nos pusieron fusiles,
a las 7 de la noche, nos iban a matar prácticamente en medio de una lluvia pertinaz, en una lancha, iba un diácono permanente, el párroco, iba una religiosa, unas señoras y el obispo. Íbamos allí y experimentar un momento casi de decir hasta aquí llegamos, en medio de esa situación difícil, pues es realmente un momento para agradecerle a Dios, poder dar la vida por la misión y poder entregar lo mejor a una gente que está esperando un signo como luz en medio de tanta oscuridad, como llevar un poco de agua en tanta aridez y ser sal en medio de una sociedad que está viviendo un sinsabor por tantos problemas que tiene. Pero la iglesia llega siempre con una voz, con una esperanza, con la caridad, con el banco de alimentos, con un apoyo, con proyectos, con mucha esperanza para un pueblo, y es ahí donde viene la alegría del evangelio de, como dice también la palabra, al ir iban llorando llevando la semilla, pero al volver vuelven cantando trayendo las gavillas. Monseñor Hugo, Monseñor Jaime, Monseñor Rubén, muchas gracias por este espacio tan edificante para los cristovidentes. Gracias por su participación. Cuenten siempre con Cristovisión. Cristovisión es su casa. Lo que podamos también nosotros, nuestra oración, nuestro cariño, nuestro aporte misionero también está a sus órdenes. A usted, Padre Ramón, y a todo el equipo que trabaja con ustedes, un agradecimiento muy especial porque primero nos están enseñando que los medios de comunicación son el nuevo, digamos, espacio de la entrega del Evangelio. Nos toca saberlos aprovechar más, llevarlos a la región y que también nos hagan visibilización allá en las periferias. Hay que ir. Tenemos que ir a San Andrés, tenemos que ir a la Dios. Hemos ido allá, ¿no? Pero hemos mandado videitos, sí. Falta que vayan a San Andrés. Sí. Cuando vayan a San Andrés, por favor, busquen también compartir un poquito la fe del pueblo. Es un pueblo creyente, es un pueblo bueno, es un pueblo que acoge, es un pueblo que celebra a Dios. Échense la pasadita también por allá y seguramente que se vendrán muy fortalecidos. Sí, no solo playa, sino también hay iglesia y hay misa el domingo también, y misa entre semana, por supuesto. Bueno, no, decirle a todos ustedes que muchas gracias por todo lo que oran. Yo sé que ustedes son personas que oran por nosotros. Los obispos necesitamos mucha oración, mucha luz del Espíritu Santo para poder realizar nuestra misión. Que unidos en la oración podamos llevar adelante la obra de la iglesia, que es evangelizar. Y de muchas maneras. Por eso, que Dios les pague. Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Gracias a ustedes, gracias porque realmente hoy podemos decir que hemos visto el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.